dices y tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Y quiero partir de traer a cuento una frase que hace unos cuantos días, en un homenaje que se le hizo a Valentín Campa, gran luchador social, uno de los hombres y de los nombres que tenemos que rescatar, porque cuando hablamos de Nelson Mandela, todos nos sentimos admirados de un hombre que, habiendo estado preso tantos años, mantuvo sus ideales y salió sin amargura luchando por ellos. En el caso de México, Valentín Campa estuvo preso 12 años seguidos, 12 años por defender la democracia y el derecho de los trabajadores a poder elegir libremente a sus autoridades, a sus representantes, a sus dirigentes, y por influir también en el sindicato ferrocarrilero y en los ferrocarriles en el país, en el desarrollo del país. ¿Qué decía Enrique Semo en ese homenaje a Valentín Campa? Él decía, a propósito de la historia, que sin la historia el presente y el futuro pierden sentido. Y por eso, a la hora de considerar mi obligación de rendir cuentas, pensé que este museo, este lugar precisamente, en este auditorio, en el Museo de Memoria y Tolerancia, había que sentar también una señal y decir simbólicamente que la memoria es fundamental para saber de dónde venimos, lo que ha sido nuestro país y los compromisos que tenemos con quienes nos antecedieron. Y precisamente si uno ve la figura de Valentín Campa, lo primero a lo que nos enfrentamos los diputados al entrar a esta legislatura fue lo que llamamos la contrarreforma laboral. Fue tal vez uno de los momentos más duros y difíciles que hemos vivido, porque había la determinación de ir a una reforma que pusiera en el centro lo que conocemos como el trabajo precario. El trabajo precario, el outsourcing, es decir, la pérdida de derechos conquistados a lo largo de generaciones. Y mientras en el resto del planeta se habla de la importancia de luchar por trabajo decente, y esa es la palabra, las palabras que se usan, ese es el concepto, trabajo decente. ¿Qué quieren decir con esto hoy internacionalmente como organismos como la OIT que lo abanderan? Trabajo decente significa integralmente el respeto pleno y total a todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero mientras ese concepto avanza en buena parte del planeta, aquí en México lo que hay es trabajo precario. Eso es lo que se hizo con la contrarreforma laboral. Hay que decir que en el grupo parlamentario del PRD dimos batallas con argumentos, con razones, expresamos nuestros puntos de vista. Sin embargo, lamentablemente, no tenemos una mayoría en la Cámara numérica que pueda expresarse en todos los ámbitos y no logramos convencer y se llevó a cabo una contrarreforma laboral. Votamos en contra y argumentamos, pero no es suficiente. Tendremos que seguir dando la batalla porque la legislación y también porque la acción en la vida real, de manera práctica, pueda garantizar ese trabajo decente para los hombres y las mujeres de nuestro país. Otro de los momentos más intensos de esta legislatura fue el de lo que se conoce como la reforma educativa, y nos han preguntado cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestra posición. Rendir cuentas obliga necesariamente a que uno diga su punto de vista y que no escabullamos, que no le demos la vuelta a las razones y al fundamento de cómo votamos. Como este es un informe en el que yo rindo cuentas, quiero decir con mucha claridad que yo tuve dos tipos de votación, en normas y acciones y de consecuencias que tienen que ver con la educación. Por un lado,
voté a favor, comprometida de que en educación se requiere garantizar calidad educativa. También estoy consciente y estamos conscientes en el grupo parlamentario que la calidad educativa no se logra si no se atiende de manera integral las causas por las cuales hemos desplomado la educación en nuestro país hasta estar en uno de los últimos lugares en el planeta. ¿Y qué significaría garantizar calidad? Calidad educativa tiene que ser atendido con una visión que revise y que resuelva las múltiples causas que han generado un desplome de esa calidad educativa. ¿Cómo podemos garantizar calidad educativa si hay escuelas multigrado, en donde un maestro da a múltiples grados? Si hay escuelas en nuestro país con un solo salón de clases, con pisos de tierra, si los niños llegan sin alimentación, si no hay laboratorios, si no hay canchas, y si además, incluso en algo que nos concierne como diputados, ya habiendo dado la batalla, no hemos logrado todavía, y el gobierno de la República y el partido de gobierno están obligados a cumplir con el 8% del Producto Interno Bruto que establecen todos los organismos internacionales y las Naciones Unidas para los países. Eso tendría que cumplirse. No habrá una reforma educativa real ni deseos de que haya calidad si no se canalizan los recursos, el 8% del PIB. También que se cumpla con el 1% para investigación científica, para ciencia y tecnología. No sucede así. Y en el caso de la reforma que tenía que ver con el servicio profesional docente, había un gran debate en la Cámara y yo tomé la determinación de votar en contra del servicio profesional docente. En el grupo hemos votado de manera diferenciada y eso es público, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué en contra del servicio profesional docente? Porque estando de acuerdo en que tiene que garantizarse un servicio profesional docente, en realidad, desde mi punto de vista, lo que se quería imponer era una reforma laboral, pero no es despidiendo a los maestros como vamos a resolver la urgencia de tener calidad en la educación. Se tienen que canalizar recursos para que desde su formación sean los mejores. Tendríamos que aspirar a que las escuelas normales fueran las mejores del planeta, estuvieran entre las de mayor calidad para que quienes egresen de ahí tengan los conocimientos y la formación que se requiere. Tendrían que canalizarse recursos a la Universidad Pedagógica Nacional. Eso es lo que no se está haciendo. Y a los maestros y maestras a los que el propio sistema no les ha dado la formación que se requiere, garantizarles programas y acciones para que tengan esa capacidad y esa calidad. Paso a otro tema de manera muy breve. Se ha debatido si para algo ha servido el Pacto por México. Yo quiero decir, lo hemos comentado en el grupo parlamentario y yo he expresado mi posición, que si hubiera servido por lo menos para que en el caso de la reforma a las telecomunicaciones se reformara la Constitución y ahora las leyes secundarias, y eso significara acabar con los monopolios o enfrentar, disminuir a los monopolios, garantizar los derechos de las audiencias, el derecho a la información, que es un derecho de todas y de todos los mexicanos, garantizar el acceso a la banda ancha para que en la era de la tecnología y el conocimiento, sin que eso cueste, todo mundo tenga acceso a ello, eso habría valido la pena. Y claro que hubo debate sobre la reforma a la legislación en telecomunicaciones. Hay quienes plantean que faltan cosas y hemos dicho que sí, pero también hemos dicho, como dice una canción, no es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé, es decir, la reforma en telecomunicaciones. Esa batalla no está terminada. Ahora viene el debate en la legislación secundaria y es ahí en donde los poderes fácticos han entrado en juego. Estamos viviendo un momento clave para el país. Yo quiero mencionar que hubo también, y hay de parte de la ciudadanía,
en la exigencia de que expliquemos cómo votamos en el caso de la reforma hacendaria. Es necesario que digamos con toda claridad que hemos planteado a lo largo de años, la izquierda lo ha hecho, que necesitamos que los que tienen mayores ganancias paguen más. Y con la reforma hacendaria, los aspectos que defendimos y que no son nuevos, sino que vienen de tiempo atrás, es que quienes tienen ganancias en la bolsa, que es además capital especulativo, que paguen impuestos. Y por primera vez, quienes tienen ganancias en la bolsa pagarán impuestos en México. En Estados Unidos lo hacen en Europa, en los países industrializados. ¿Por qué en México no? ¿Por qué en México quienes especulan en la bolsa no tendrían que pagar impuestos? Pues simple y sencillamente, aunque ahora ya sucederá, así ya está sucediendo este año, porque ha habido todos los privilegios para los que tienen más. Ahí está, simplemente como una muestra, lo que pasó con los bancos. La nación tuvo que pagar el costo del FOBAPROA, que ha sido un costo enorme e infinito. Seguimos pagando y sigue pagando la ciudadanía el costo del FOBAPROA, es decir, del desastre, del mal manejo, del desaseo de los banqueros. Y por otro lado, lo que hemos tenido es todas las cortesías del gobierno mexicano. ¿Qué dos casos mencionaré de manera muy breve, muy puntual? Bueno, ahí está el caso, por ejemplo, de Banamex, y tenemos cómo su venta significó ganancias gigantescas para los dueños mexicanos que habían sido rescatados con el FOBAPROA. Y sin embargo, no le pagaron al fisco después de esa venta ni un solo centavo. Y todavía hoy en la Cámara de Diputados estamos exigiendo al gobierno de la República que explique por qué mientras a los ciudadanos les exigen con gran rigor, incluso de manera exagerada y de manera puntual, que paguen sus impuestos, en el caso de Televisa hubo una condonación de más de 3,000 millones. Lo único que explica esto es que los privilegios han sido para los que más tienen. Pues está el caso que hoy está en las noticias de Mexicana de Aviación. Bueno, si alguien conoce ese caso, es la senadora Alejandra Barrales. Pero hay que decir que las privatizaciones han lastimado a México. ¿Cuál ha sido el argumento? Diciendo además que son triunfos culturales de la derecha. El argumento es que México va a ser competitivo, que se van a generar empleos, que va a crecer. Pero simplemente veamos este caso de Mexicana de Aviación a propósito de lo que hoy está en las noticias. Lo que vemos es que en 2005 el presidente de la República, Vicente Fox, decidió vender Mexicana de Aviación y la vendió por una bicoca, la vendió por 165 millones de dólares. ¿Cuál es el valor que de acuerdo con expertos tenía Mexicana de Aviación? 1,456 millones de dólares, 1,400, y la vendió en 165. Y hoy lo que tenemos con esta gran línea aérea no es competitividad, no es más conectividad, lo que tenemos es el desastre. Y la responsabilidad no es solo sobre el empresario que actuó de manera desasiada y que se aprovechó. Hay responsables que actuaron también en esta venta de Mexicana de Aviación. ¿Por qué mencionar esto, los ferrocarriles? Porque otro de los grandes asuntos que hemos atendido en esta legislatura, el más duro, el más doloroso, el más fuerte, es la determinación de acabar con la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos. Esta decisión que se ha tomado, sin embargo, y yo quiero poner énfasis en esto, es una determinación que no ha concluido, porque la consulta popular se va a realizar. Hay un debate en el Senado sobre la consulta popular precisamente en estos momentos en que estamos aquí, y hay que decir que incluso en el caso del argumento del PRI, que no tiene fundamento,
de que no se aplicaría la consulta popular para la Constitución, lo que en el grupo parlamentario del PRD hemos decidido plantear es que no pueden ir a discutirse las leyes secundarias sobre la reforma constitucional al 25, al 27 y al 28, mientras esas leyes no vayan a la consulta popular. Porque el PRI dice que solo las leyes pueden ser puestas a consulta de la ciudadanía, pues esa ley secundaria tiene que ir a consulta de la ciudadanía y también la reforma constitucional. Si asumimos además con una interpretación exacta, a diferencia de lo que dice el PRI cuando señala que la Constitución no puede ser tocada, porque el artículo 35 señala que son las leyes, hay que decir que la propia Constitución establece que la ley suprema es la propia Constitución, es, por decirlo en términos más precisos, es la ley de leyes, es la ley de leyes que norma absolutamente todo en nuestro país. Y por eso decimos que la consulta va. Y la consulta se hará para que sean los mexicanos y las mexicanas las que decidan el primer domingo de junio del año entrante. Yo deseo terminar con dos temas muy puntuales. Uno, que tiene que ver con los derechos políticos plenos de los habitantes de la Ciudad de México. Todo el grupo parlamentario y aquí los diputados de la Ciudad de México, que además así es como se le debe llamar, la Ciudad de México, no el Distrito Federal, sino la Ciudad de México, lo que han señalado es que si bien es cierto que en las reformas sucesivas, y yo me siento muy contenta de haber participado como una de las impulsoras en el plebiscito ciudadano que se realizó el 21 de marzo de 1993 y que obligó al gobierno a una reforma política para que se pudiera elegir al jefe de gobierno y a los delegados del Distrito Federal por la ciudadanía, no es suficiente y es inaceptable que quienes viven aquí no gocen de los mismos derechos políticos que el resto de las entidades federativas. No hay ninguna razón, porque cuando se dice que aquí está el asiento de los poderes federales, el mismo argumento se podría utilizar en las entidades federativas y decir que si el gobernador está en la capital del estado, entonces los municipios donde están esos poderes estatales, donde está el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado, no podrían tomar decisiones. Es un argumento absurdo. Se requiere garantizar todos los derechos políticos a todas y todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Y termino, porque además aquí hay algunos amigos y amigas que han dado una batalla extraordinariamente valerosa a favor de los derechos de los migrantes, y los saludo con mucho afecto. Quiero decir que en el caso de los migrantes, si alguien tiene más obligación que nadie de respetar los derechos de los migrantes, somos los mexicanos, porque hay alrededor de 33 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos y reclamamos reiteradamente el respeto a todos sus derechos, a que no sean violentados, y nos indignamos cuando aparece alguna noticia de algún migrante mexicano que ha sido golpeado, lastimado, subordinado o incluso asesinado. Pero cuando eso sucede cotidianamente en nuestro país, con los migrantes que pisan territorio nacional, hay un acto, una actitud de silencio casi total. Y es la hora de que el artículo 1 de la Constitución, que habla de la obligación de respetar los derechos humanos, incluya de manera permanente y además cotidiana el respeto a los derechos de quienes llegan sobre todo de Centroamérica. No puede ser, y yo lo digo haciendo consciente y claro la determinación del grupo parlamentario del PRD y del propio PRD, de que nuestra voz y nuestra voluntad está con las víctimas y con sus familias, que alzamos nuestra voz para decir que no puede haber más violencia hacia los migrantes centroamericanos y no puede haber más San Fernandos
ese horror estando en el museo, en este museo, Memoria y Tolerancia, en donde si lo recorremos lo que vamos a ver son las imágenes del Holocausto en la época del fascismo. No puede ser que en nuestro país migrantes, decenas de migrantes, hayan sido asesinados y tirados a una fosa y que no se haya levantado toda la conciencia nacional. Esto no puede seguir sucediendo.